Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Pues hoy, finalmente, llegó el mejor día de la semana. Finalmente el día que todos esperábamos, miércoles de SNA, el mejor día de la semana, ¿verdad? ¿Y por qué es el mejor día de la semana? Bueno, porque es el día que hablamos de SNA al final, ¿verdad? Pues muy bien, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Hola Tere, bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, tengo aquí un par de cositas que decir, pero luego les comento. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que aflige a muchos de nuestros cazadores y claro, también a muchos de nuestros pacientes, que es el tema de la complejidad y cómo esto se relaciona al sistema nervioso autónomo y por qué el SNA, por qué el vago, por qué el sistema simpático es fundamental para que puedas restablecer la homeostasis de nuestros pacientes y a través de las vías y mecanismos de regulación, ¿vale? Entonces serán dos temas distintos que en sí mismos ya podríamos hablar 2-3 directos de cada uno de ellos, pero vamos a intentar conectar uno con el otro de manera definitiva, al menos de momento de manera definitiva, porque de las dudas que recibimos en correo, en Instagram, en la carpeta de dudas de los cursos de Hotmart y todo esto. De estas dudas de nuestros queridos terapeutas, de nuestros queridos cazadores, seguramente sería muchísimo más fácil ayudarles a los cazadores o a los pacientes si tuviéramos un poquito más de clareza, tal vez. Un poquito más de perspectiva respecto a la situación de nuestros pacientes y cuándo tengo que considerar la situación A, cuándo tengo que considerar la situación B y qué tengo, sobre todo, qué tengo que preguntar para mis pacientes en el primer momento, que es el momento de la anamnesis, ¿verdad? Que es el momento más importante de todos. Entonces, lo primero que tengo que deciros es que paciente complejo no es una característica, una dificultad de manejo clínico. Entonces, yo no puedo manejar este paciente, así que es un paciente complejo. No. Eso es una limitación del terapeuta o una dificultad del propio terapeuta. Esto es otra cosa, ¿vale? Paciente complejo está descrito en la literatura. Y está descrito en la literatura, les doy la definición tal cual. Está descrito en la literatura como una persona con 2 o más enfermedades crónicas, en la que cada enfermedad puede influir en el cuidado de la otra. Entonces, esta es la definición que nos trae la literatura, ¿vale? Una persona con dos o más condiciones crónicas en la cual cada enfermedad puede influir en el cuidado de la otra. Por ejemplo, tengo diabetes y también soy hipertenso. Tengo un problema cardíaco y también tengo hipertensión. Tengo Parkinson y también tengo diabetes, ¿vale? Hola Rosa, bienvenida. Entonces, ahí estamos hablando de pacientes complejos, cuando hay 2 o más enfermedades o condiciones funcionales de larga duración y la presencia de una cambia la forma, la intensidad de la otra. Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerles es: ¿hay alguien aquí que tenga pacientes complejos?
¿Hay alguien aquí que tenga pacientes complejos? ¿Sí o no? Ayudarme, por favor. 2 o más comorbilidades, 2 o más condiciones clínicas de larga duración. ¿Hay alguien aquí que tenga pacientes complejos? ¿Sí o no? Hola Carlos, bienvenido. Carlos no, espera. Hola. Adri. Ahora sí. Hola Adri. Adri Carlos. Claro, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es si mi paciente tiene 2 o más comorbilidades, este paciente en sí mismo ya es un paciente complejo. Muy bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque los pacientes complejos, naturalmente, son pacientes donde la toma de decisión clínica tiene que ser un poco más fina. ¿Vale? La toma de decisión tiene que ser un poquito más pensada, tiene que ser un poquito más dibujada, tiene que ser un poquito más planeada. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a mi campo, siempre me gusta hacer la autocrítica primero. Si estamos hablando de fisioterapia, si estamos hablando de osteopatía, de terapia manual en general, lo normal es, tengo un paciente que es hipertenso, tengo un paciente que además es diabético o tiene alguna condición cardíaca y sufre de dolor lumbar. ¿Qué trato? El dolor lumbar. Pues me parece obvio, Luis, que yo lo que tengo que tratar es el dolor lumbar. ¿No te parece obvio que lo que tengo que tratar es el dolor lumbar? ¿No os parece obvio que lo que tengo que tratar es el dolor lumbar? ¿Sí o no? A mí me parece muy obvio que yo lo que tengo que tratar es el dolor lumbar. Aunque tenga hipertensión arterial, aunque tenga diabetes, aunque tenga un problema cardíaco, aunque tenga Parkinson, no sé, cualquier cosa. Lo que yo tengo que tratar es el dolor lumbar, porque es lo que me toca a mí. ¿No te parece muy claro esto? Pues a mí me parece muy claro. Por esto hemos subido a las historias hoy por la tarde, pues esta imagen, ¿no? Pues a mí me toca el dolor lumbar, así que a mí me importan las vértebras, a mí me importa los ligamentos, a mí me importa el disco intervertebral, a mí me importan estas cositas que dicen respecto al sistema musculoesquelético. Porque ya que soy fisio, soy osteópata, lo que me importa es de esto. Muy bien. Pero es un fallo. ¿Y por qué es un fallo? Porque lo que tenemos ahí es un sistema disfuncional. Y en un sistema disfuncional, la pérdida de capacidad de regulación de un sistema va a influir directamente sobre la modulación de otro sistema. ¿Me puedes enseñar un ejemplo, Luis? Claro que sí. Por ejemplo, cuando tenemos alteraciones de la tensión arterial, cuando tenemos alteraciones cardíacas, por ejemplo, es normal que haya una alteración de la función varorefleja. Es normal que haya una alteración de la función varorefleja. Muy bien. La función varorefleja es responsable principalmente por informar a nuestra red autonómica central respecto a los niveles de tensión arterial que tenemos en la pared de la arteria. Pues muy bien. Si tenemos un fallo en informar cómo está la tensión arterial en la pared de las arterias, lo que pasa es que naturalmente la tensión arterial sube y nuestro cuerpo no se da cuenta. Muy bien. Y si el cuerpo no se da cuenta que la tensión arterial está alta, ¿qué pasa? Pues yo tengo una liberación de adrenalina, una liberación de noradrenalina, un aumento del tono de la pared vascular sostenido en el tiempo y el cuerpo no se da cuenta. Muy bien. ¿Y qué pasa? Que esto genera más trabajo para el músculo cardíaco. Ok. Entonces yo tengo, fijaros en lo que comentamos antes,
tengo la condición A, hipertensión arterial, influyendo directamente en la condición B, tengo una cardiopatía. Muy bien, pero a mí me llegó un paciente con dolor lumbar. ¿Qué tiene todo que ver esto con el dolor lumbar? Tiene que ver que, si miras en la literatura científica, los pacientes que sufren con dolor crónico, en general, sufren con una alteración del sistema varorreflejo. Estos pacientes que sufren con dolor crónico también suelen tener alteración de la capacidad de información generada por el sistema varorreflejo. Y esto es súper importante para activar a tu farmacia interna, para activar la sustancia gris periacueductual, para activar la formación reticular, para poder generar una modulación descendente del dolor. Una modulación descendente del dolor, ¿qué significa esto? Inhibir el dolor del paciente. Es decir, este paciente tiene dificultad de generar inhibición del dolor, tiene dificultad de producir analgesia endógena. Su farmacia interna está fallando. Por esto llamamos esto de paciente complejo, y un paciente complejo necesita de correcciones de circuito. Pero quédate ahora mismo con esta idea de 2 condiciones crónicas o más. Y la presencia de uno automáticamente potencia la presencia de la otra. Ruby ya me echó la bronca porque no les di los mensajes iniciales. Entonces, mensajes iniciales, sin tomar más tiempo, vamos a tener el curso presencial de SNA Integrativo aquí en Madrid en los días 14, 15 y 16 de abril. Creo que tenemos ahí 5 plazas aún, ¿verdad, Ruby? 14, 15, 16 de abril en Madrid. Los alumnos que ya hicieron el integrativo online o hicieron el presencial tienen algún tipo de descuento, que yo todavía no sé cuál es, pero Ruby sí que lo sabe. Y vamos a tener también el SNA integrativo en Colombia, en México y en Chile, aunque todavía yo no sepa las fechas. Y se acerca el Healing, ¿vale? Que será en Cercedilla, aquí cerquita de nosotros. Vale, Ruby. Mensajes eliminados de la plantilla de tareas. Ok, listo. Muy bien. Volviendo al tema. 2 o más condiciones. Ok. ¿Y el sistema nervioso autónomo qué papel tiene en todo esto? Hay un paper que es muy bueno. No voy a recordarme ahora el nombre del autor, pero en otro momento podemos buscarlo. Que habla del papel de la homeostasis, ¿no? Que habla de tratamientos de salud. Y si estamos hablando de tratamientos de salud, estamos hablando de pacientes complejos, obviamente. Y este autor nos dice lo siguiente, que tiene todo el sentido. Que el cuerpo empieza a enfermarse cuando ya no es capaz de restablecer la homeostasis. El cuerpo empieza a enfermarse cuando ya no es capaz de restablecer la homeostasis. Apunta esto. ¿Ok? Entonces, restablecer la homeostasis, ¿qué significa? Significa, tengo que despertarme por la mañana, pues me despierto por la mañana. Y por la mañana, ¿cómo tienen que estar mis niveles de energía? Pues altos, pues entonces que estén altos. Y por la noche, ¿qué tengo que tener? Pues tengo que tener sueño por la noche, me duermo por la noche sin problemas, me despierto energizado. Este es un proceso homeostático. Muy bien. Otro proceso homeostático, el proceso de comer, ¿no? La alimentación. Es decir, en un momento tengo hambre, luego como algo, como de manera totalmente controlada, como de manera totalmente consciente, y ya al no tener más hambre, dejo de comer. ¿Vale? En el SNA integrativo está el paper, Happier Cake. En el SNA integrativo está. Bueno, a lo mejor en este último está. Si no está en los anteriores, decírmelo, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en nuestros pacientes hoy? ¿Ves en tus pacientes hoy, o a lo mejor en las personas que no son tus pacientes,
Vemos este comportamiento por la calle, por ejemplo. La gente tiene hambre, la gente compra una comida, se mete en un restaurante, lo que sea, compra una comida, come lo justo y necesario y deja de comer en el momento que quiere dejar de comer. Observas este comportamiento o en ti mismo o en la calle, cuando observas a los demás o en los pacientes. Observas este comportamiento, ¿sí o no? Observas este comportamiento con normalidad. Es decir, siempre veo que la gente lo hace así. Cuando tiene hambre, come. Cuando come, una vez que ya estén satisfechos, dejan de comer. Y dejan de comer porque quieren dejar de comer. Y listo. Y vemos esto. No vemos esto. Y no vemos esto, ¿verdad, Dario? ¿Verdad, Nola? No vemos esto. Entonces, si estamos hablando, fijaros, estamos hablando de homeostasis, estamos hablando de SNA, estamos hablando de regulación de procesos homeostáticos. Si estamos observando, por ejemplo, que nuestros pacientes, que nuestra familia, que nuestros amigos o que nosotros mismos, que no somos capaces de dejar de comer en el momento que queremos dejar de comer, esto ya es un loop disfuncional. Esto ya es un proceso disfuncional. Bueno, y ahí la gente empieza a meter justificaciones para esto, si te das cuenta. No, es que ¿qué voy a hacer? Voy a dejarlo en el plato. Voy a dejar toda esta comida ahí. Pues que ya he pagado por esto y he pagado caro. Así que tengo que comer todo. Tengo que limpiar el plato. Claro, no tiene ningún sentido. Al final vas a pagar igual, pero la cantidad de calorías que vas a llevar de esta comida puede ser la justa y necesaria para tus necesidades o no. O puede ser por más de lo necesario para tus necesidades. Y pagar vas igual. Bien, pues vamos a otro proceso que tal vez sea un proceso disfuncional. ¿Qué es el proceso, por ejemplo, de atender a expectativas? ¿Cómo que atender a expectativas? Yo no tengo que atender a expectativas de nadie. Pues calma. Obvio que tienes que atender a expectativas de alguien. Obvio, porque si no eres tu propio jefe y aún así siendo tu propio jefe tendrás que atender a las expectativas de alguien. Entonces hay gente que tiene una dificultad tremenda de cumplir con pautas sencillas para atender a las expectativas, por ejemplo, de su grupo laboral. Es decir, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto para que podamos lograr éxito en la negociación que estamos haciendo. ¿O no? Si mamá dice a la niña, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, mi casa, mis normas, es así. ¡Pum! También es una dificultad tremenda. O no, es una determinación social. Es decir, en este restaurante solamente puedes entrar llevando esta ropa. Pues tienes que llevar esta ropa en la situación A, en la situación B, en la situación C. ¿Qué la gente empieza a decir? Pues no, porque yo no soy así. Y si no soy así y si no estoy de acuerdo, no voy. Así que no voy. Pues, ¿por qué no vas? No, porque no voy, porque no me gusta, porque no es mi estilo, porque no es como me gusta vestirme. Pues ok, pero es una situación social. Lo único que tú tienes que hacer es comparecer a la situación social. Es una reunión de trabajo, ponerte guapa, ponerte guapo, llevar una ropa social, una ropa formal para esta situación y mañana por la mañana estarás en chanclas y bermudas y pantalones cortos otra vez. Es lo único que tienes que hacer. Pues no voy porque no quiero y ahí pierden un montón de oportunidades y se pierde un montón de ofertas de trabajo, por ejemplo, y se pierde la posibilidad de interactuar con gente de otros estilos, ¿no? Es una dificultad, claro, Lili, una dificultad de adaptarse. Esto es un loop disfuncional. Esto es un loop totalmente disfuncional. Muy bien. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el SNA? Pues el SNA tiene todo que ver con esto. ¿Por qué? Porque la modulación, la regulación homeostática
pasa por una buena función neuroendocrina. Ya habéis escuchado este término antes, seguramente habéis escuchado este término antes, neuroendocrino. Cuando hablamos de regulación neuroendocrina, la gente se olvida de la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? Neuro. Es lo que dice la primera parte. Neuro. La gente se enfoca en la parte 2. En la parte endocrina, que suena mejor. Suena mejor, más inteligente la parte endocrina. Claro, pero la primera parte de la respuesta es neuro. Y esta parte, neuro, dice respecto justo a la regulación del sistema autónomo. Esta parte habla de la regulación del sistema nervioso autónomo, del SNA. ¿Ok? Entonces, esta capacidad de volver a la homeostasis, en parte depende, o sí, de la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso autónomo de resetear procesos, resetear loops. Entonces, cuando decimos, yo no voy a esta reunión porque no me gusta, ya tengo un problema. Pero es un problema que es fácil de identificar. Ya veo que tú no te adaptas, así que vamos a trabajar esta creencia disfuncional, porque problemas de creencias disfuncionales son loops disfuncionales. Lo has aprendido y lo estás practicando y te está tornando disfuncional esto. Muy bien. Pero es fácil de identificar porque la persona no va. Sin embargo, hay una otra parte que no es fácil de identificar. ¿Qué parte es esta? Yo voy a la reunión, hablo con la gente, o a lo mejor no hablo con nadie. Bien, se termina la reunión, se termina el encuentro, vuelvo a casa, no me gustó estar ahí, yo no estaba a gusto, yo no soy de cumplir con compromisos sociales, pero bien, lo hice por ti o por quien sea, bien. Y mañana por la mañana, cuando te despiertas mal. Te despiertas mal. Te despiertas sin energía. Te despiertas ya con cansancio, de mala leche, ya con alteración del apetito. Si desayunabas antes, ahora ya no desayunas. ¿Qué ha pasado ahí? Porque este problema es un problema más, para nosotros es un problema más importante, y estamos hablando de pacientes complejos, luego volveremos a esto. Porque este problema para nosotros es un problema más importante que la primera situación, cuando uno dice, yo no voy. ¿Por qué es un problema más importante? ¿Alguien me ayuda con esto? ¿Por qué es un problema más importante? ¿Alguna idea? Es un problema más importante porque te quedaste con la factura. ¿Entiendes? Te quedaste con la cuenta. Es decir, se termina el evento, pero tu cuerpo sigue mal adaptado, como si estuviera enfrentando la misma situación de estrés que ha pasado en la noche anterior. ¿Sí o no? Tu cuerpo sigue enfrentando la misma situación de estrés, como si aún estuviera en la noche anterior. ¿Sí o no? Y esto no se ve. Te quedaste con la deuda, te quedaste con la factura. Y el sistema que debería haber interrumpido este estresor ayer por la noche cuando llegaste en casa, porque no es nada, no es una hecatombe de cosas que tienes que hacer, es una reunión de trabajo, una reunión social, una formalidad. Es decir, llegaste en casa, quitaste a los tacones, ya está, una ducha, se interrumpió el loop, mañana, día siguiente, vida nueva. Pero no, siguió. Pero siguió sin darse cuenta que siguió. Siguió sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque al final cumplió con las expectativas, pero no tiene la madurez emocional
para interrumpir el loop. Y ahí, ¿qué pasa? El sistema se complica, el sistema sigue en un eje de estrés, aunque ya no esté en una situación de estrés. Muy bien. Volvemos, entonces, esto es homeostasis, es la capacidad de resetear, de restablecer los loops, restablecer la homeostasis. Muy bien. Está regulada por mecanismos reguladores neuroendocrinos. La primera parte es la parte neuro. Incluso cuando hablamos de la parte endocrina, del cortisol, por ejemplo, necesitamos, antes de la liberación del cortisol, de un impulso de liberación de adrenalina y noradrenalina. Pero dejamos por ahí. Volvemos a nuestro paciente complejo. Ok. De las características más difíciles que tenemos en nuestros pacientes complejos, lo que llamamos en los cursos de paciente K, de las características más difíciles que tenemos que trabajar con estos pacientes en consulta es la parte de la construcción de hábitos. ¿Sí o no? La parte de construcción de hábitos, porque recibimos una cantidad de mensajes, pues una cantidad tremenda de mensajes diciendo: Luis, no logro hacer con que mi paciente cumpla con las pautas. ¿Sí o no? Comportamiento, ¿verdad, Nola? Comportamiento. De las cosas más difíciles de cambiar del paciente. Comportamiento. Pues... Y a veces nos quedamos pensando, pero es que Luis, en serio, que es imposible, es que no hace nada de lo que le estoy pidiendo, no hace nada. Pero es que en consulta me dice: lo voy a intentar, lo voy a probar. O a veces nosotros mismos decimos esto: lo voy a intentar, lo voy a probar, pero al final fallamos. ¿Por qué fallamos? Porque es un fracaso tras otro fracaso y tras otro y otro y otro se fueron las gafas. ¿Por qué? Porque la cabeza está trabajando en un plan y el cuerpo está trabajando en otro plan. La cabeza trabaja en un plan y el cuerpo trabaja en otro plan. Entonces, ¿qué pasa? La cosa no se conecta. El paciente arranca con una dieta, arranca con una pauta de actividad física, arranca con una idea de que voy al gimnasio, de que voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, pero luego se han pasado 2-3 días y deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Es que no he podido y empieza a encontrar... Espera que voy a buscar las gafas. Listo, gafas voladoras. Gafas volantes. Muy bien. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Cuando empieza a pasar esto, empezamos a ponerle cada vez más pautas, cada vez más responsabilidades y decirle: pues tú tienes que ser responsable por tu salud, tienes que ser responsable por tu actitud. Al final, un adulto hace lo que tiene que hacer, ¿verdad, Ivana? Entonces, si adultos hacen lo que tienes que hacer y tú eres un adulto, por favor, pórtate bien y haz lo que te estoy diciendo. Pero ahí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque tú ves el círculo que tenemos ahí en la pantalla. Tú, como terapeuta, eres uno de estos terapeutas que estás en la pantalla, que están en la pantalla. Eres uno. Luego hay el terapeuta B que le está dando otra pauta y otra cosa. Y al terapeuta C que le está dando otra pauta para otra cosa. Y el terapeuta D le está dando otra pauta para otra cosa. ¿Por qué? Porque son pacientes complejos, ¿te acuerdas? 2 o más condiciones crónicas de larga duración, donde la presencia de una influye en la presencia de otra. Y ahí que se genera un flujo de informaciones tremendo, alto, súper grande, grandísimo, de manera que el paciente ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer. ¿Qué es la prioridad aquí? ¿Qué tengo que hacer de verdad? Pues vamos a hacer una reunión por Google Meet con todos mis terapeutas. A lo mejor ya podéis decidir qué es lo mejor, porque el nutricionista me dice que es mejor comer por la mañana. El fisioterapeuta me dice que a lo mejor hay una intermitente. Y ahí ya no sé cómo voy a portarme. ¿Cómo voy a portarme? No sé. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el fallo de todo esto? Es que cada uno está mirando a un punto.
Yo en mi caso, como hemos comentado antes, estoy mirando al dolor lumbar, así que le pido, dolor lumbar no tienes que hacer esto, claro, pues es que ya tienes una cantidad de pautas así de grande que tienes que incorporar en tu rutina. Sin embargo, a los terapeutas les da igual si tú puedes incorporar esto a la rutina o no. Simplemente te piden que lo incorpores. Pero es que yo vivo sola con mi niña. Sí, pero ahora tienes que despertarte más temprano, tienes que ducharte con agua fría, tienes que permanecer en ayunos 12 horas, tienes que comer comida sana, sin veneno, sin agrotóxico, comida antiinflamatoria, comunicarte bien con la niña, ser una mamá paciente, no estresarte mucho, estar siempre con una sonrisa en la cara y trabajar para garantizar tu futuro, claro, y educarle bien a tu niña. Y claro, por la noche a lo mejor tienes que practicar esta respiración, tomar estas pastillas, salir para entrenar, pídele a la vecina o a la abuela de la niña que se quede con la niña porque tu salud física es fundamental, saca 10 minutitos para que puedas meditar, quita todas las luces, pero la niña tiene miedo de dormir totalmente a oscuras, claro, y le da igual al terapeuta. Y dormir a las 22, me da igual. Le da igual al terapeuta si tú puedes incorporar esto en tu rutina o no. El terapeuta te da una cantidad de pautas, no, pero esto yo leí que esto está escrito, claro. Y ahí empieza el primer punto de la regulación del SNA del paciente complejo, porque tú ya sabes que en un paciente complejo que tenga estas características que estamos hablando, 2 o más comorbilidades de larga duración, donde una influye directamente en la otra, un paciente que tenga estas características tiene loops de comportamiento, loops de respuestas fisiológicas disfuncionales, como hemos dicho antes. Y cuando hay loops disfuncionales, la homeostasis está alterada y este es el principio del proceso de enfermedad. Y es ahí donde el sistema nervioso autónomo te da todo el diagnóstico que tú necesitas, pero no estás mirando al autónomo en este momento, estás mirando otras cosas, estás mirando al dolor lumbar, estás mirando a la hipertensión, estás mirando al problema cardíaco, estás mirando a los síntomas. Y además de esto, estás sobrecargando al paciente con una cantidad de informaciones brutal, tremenda, de manera que es imposible incorporar todo esto en su rutina. Entonces, el primer punto que tú tienes que considerar cuando estamos hablando de pacientes complejos es considera las necesidades del paciente y de la familia del paciente, del ambiente del paciente. ¿Okay? Las necesidades del paciente, del propio paciente, de la familia. Es que yo siempre considero las necesidades. No. En general consideramos la clínica, no la necesidad del paciente. Yo considero la clínica del paciente. Explícame un poquito. Mira, cuando yo le digo al paciente, tienes que salir para practicar actividad física, yo no estoy considerando la necesidad del paciente. Yo estoy considerando la clínica del paciente. Tienes que salir para practicar actividad física, o sí o sí. Bien, Luis, pero es que mi necesidad ahora mismo sería disminuir un poco este dolor lumbar para que yo pueda otra vez tener ganas de salir para hacer algo. Tener ganas de salir para hacer algo. Es que, Luis, con este dolor que llevo, es que en serio es imposible animarme para incorporar cualquier cosa nueva en mi vida. Ya he cambiado todo, ya cambié la rutina alimenticia, ya cambié las horas de sueño, ya cambié todo, Luis, y no ha cambiado nada, en serio. ¿Verdad, Teresa? Nos sobrecargan demasiado y nos culpan por no poder hacer tanto. Claro, es justo esto, tener en cuenta la necesidad del paciente. Entonces, ¿cuándo debemos tener en cuenta esto? Siempre. Porque, por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene la necesidad, y bueno, este es un loop totalmente disfuncional, un loop de familia disfuncional, pero la familia concentra todas sus acciones en mamá. Mamá tiene 60 años. Mamá tiene 60 años.
Los niños tienen 30, tienen 25. Papá tiene 70, 75. Pero toda la familia está centrada en que mamá les diga, sí, vamos por aquí, no, vamos por ahí, vamos por allá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahora mismo mamá necesita un ratito para poder tratarse. ¿Y qué le pido? Pues saca un ratito para que puedas incorporar una pauta de respiración, una pauta de meditación. ¿Qué me dice ella? Es que Luis, ahora mismo es imposible hacer esto que me estás pidiendo. Ya sé que no es demasiado, pero es que es imposible. Porque yo puedo intentar construir una nueva forma de relacionarme con mi familia para que sea más funcional para mí, para que podamos avanzar más en el tratamiento. Está bien, estoy de acuerdo, pero tengo que construir esta nueva forma de hacerlo, porque todavía no la tengo. Y entonces cuando tú me pides que poco a poco vaya dejando a mi niño, entre comillas, de 30 años, que tome sus decisiones propias, lo que pasa es que me genera un súper estrés dentro de casa. Me genera un súper estrés porque estamos acostumbrados a que yo tenga la actitud de avanzar con las cosas, y si yo no avanzo con las cosas nadie lo hace, y cuando nadie lo hace me estreso yo y se estresan todos. Entonces yo puedo intentar construir esto que tú me estás pidiendo, pero ahora mismo es imposible. Vale, pues entonces podemos buscar esto, adaptar algo para las necesidades de la familia, pero que también atenda a tus necesidades, porque al final si tú colapsas, ¿no?, la familia se va a colapsar junto, ¿de acuerdo? Pues de acuerdo, ok. Entonces, ahí ya estamos hablando del punto 2, que es la comunicación con el propio paciente. La comunicación que el terapeuta establece con el propio paciente. Esta comunicación tiene que ser muy clara, tiene que ser muy directa, tiene que ser muy obvia, ¿vale? Tiene que ser muy obvia. Los procesos tienen que estar muy claros para ambos, para terapeutas y para pacientes, ¿vale? Entonces, cuando le pedimos al paciente, ponte en cuclillas, respira, practica meditación, despiértate más temprano, respira en este ritmo, acuéstate a las 10 de la noche. Okay. Cuando le pedimos al paciente esto, estamos considerando un aspecto, que es el propio aspecto biológico del paciente, ¿verdad? Estamos buscando regular el ritmo circadiano, regular el SNA a partir de la construcción de hábitos saludables, de hábitos sanos, que es espectacular hacerlo, está bien. Pero no te olvides de la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? La construcción de la vía top-down. ¿Te acuerdas que hay una vía que se llama vía top-down? Que hablamos en los cursos. Hay una vía que se llama top-down. ¿Qué es la vía top-down? Es lo que estábamos comentando al principio del directo. Es decir, vas a una celebración, no estás a gusto, pero bien, ok, vuelves a casa, deberías interrumpir el ciclo de estrés y todavía no lo interrumpes. ¿Por qué? Porque te quedas con la factura, te quedas con el estresor. Y al día siguiente estás en la misma situación de estrés metabólico como si estuvieras viviendo otra vez la celebración de ayer por la noche. Y ahí te olvidas de la vía top-down y te olvidas de que la vía top-down jerárquicamente es superior a la vía metabólica. Jerárquicamente es superior. Es decir, la percepción de amenaza es más importante que la amenaza en sí mismo. Hemos comentado esto alguna vez en algún evento, Fibro Week, si no me equivoco, que las personas que contestaron a una encuesta donde les habían preguntado cómo enfrentaste el tema de la pandemia, con mucho estrés, y el estrés, clasifica el estrés que tuviste, fuerte, moderado o nada, muy suave, muy liviano. Ok, las personas que han clasificado el estrés como fuerte y que además de clasificar el estrés como un estrés fuerte, un estrés importante,
tenían la creencia de que el estrés era algo malo, tuvieran un riesgo, tuvieran una tasa de mortalidad general más alta que el mismo grupo de personas que contestó, yo me estresé mucho, sin embargo no creo que el estrés sea algo dañino. No le doy mucha pelota al estrés. La respuesta fue la misma, estrés fuerte para ambos los grupos, pero uno entendía que el estrés era algo dañino, el otro no. La tasa de mortalidad para el grupo 1 fue más alta. ¿Por qué? Porque jerárquicamente la vía alta influye mucho. Jerárquicamente la capacidad de comunicarte con tu paciente influye mucho. Y estos pacientes que tienen comorbilidades, que son pacientes complejos, caracterizados como lo hemos dicho aquí, estos pacientes tienen dificultad de comprarte el billete, de comprarte la idea. ¿Por qué? Porque la cabeza funciona en un modo y el cuerpo funciona en otro modo. La cabeza funciona de una manera y el cuerpo funciona de otra. Puedes arreglar esto de diferentes formas. Puedes buscar corregir esto de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos el healing, el movimiento healing que hicimos en Córdoba, y vamos a hacerlo ahora en Cercedilla, de las cosas más potentes que utilizamos en el healing es el ambiente. El ambiente, la naturaleza, estar junto a personas que quieren avanzar, que quieren progresar, que están buscando algo más, algo mayor. Una de las cosas es el ambiente. Eventualmente no podemos cambiar el ambiente del paciente. Pues entonces tenemos que cambiar otras cosas. Y ahí tú tienes que elegir prioridad. Si tienes un paciente así, que la cabeza va en un ritmo y el cuerpo va en otro, es clarísimo que hay un problema de comunicación, un problema de vías y mecanismos, probablemente una inflamación de bajo grado, probablemente alteraciones del sistema gastrointestinal, probablemente alteraciones del sistema cardíaco, del sistema simpato-adrenal, del sistema renal. Ok, ¿y qué tenemos que hacer entonces para intentar buscar mejores soluciones para estos pacientes? Porque ya sabemos que son pacientes polifarmacia, ¿no? Son pacientes que son polimedicados, es decir, toman medicación para todo. Medicación para todo o suplementos para todo. Tienen que intentar compensar todo el tiempo, de alguna manera, este fallo de comunicación. Muy bien. ¿Cómo podemos intentar compensar este fallo? Pues mejorando los loops de feedback, mejorando la regulación de las respuestas homeostáticas. ¿Y cómo generamos o valoramos mejor regulación de las respuestas homeostáticas? A través del sistema nervioso autónomo. Es así que tú verificas si la cosa va en la dirección correcta o no. Entonces, ¿por qué el sistema nervioso autónomo es una de las claves para resolver o para ofrecer mejores soluciones a los pacientes complejos? Porque el sistema nervioso autónomo es el sistema que regula los loops de feedback que devuelven la homeostasis al cuerpo. Incluso estos loops de comportamiento, incluso estos loops emocionales que tenemos aquí, esta vinculación. Cuando decimos eje gut-brain, estamos hablando, eje intestino-cerebro, estamos hablando de un eje de regulación del sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del eje HPA, el eje hipotálamo pituitario adrenal, que sería el eje de estrés, es un eje de regulación del sistema nervioso autónomo. ¿Me vais siguiendo, sí o no? Pero lo que intentamos hacer en un primer momento es, vamos a atacar al cortisol. Tengo que bajar el cortisol. ¿Vale? Pero ¿quién regula la vía de cortisol? Tengo que atacar a la microbiota, pero ¿quién regula la función de barrera gastrointestinal? Lo primero que tienes que hacer es restablecer la comunicación, para que la comunicación esté clara, para que la información sea clara y que la respuesta pueda ser una buena respuesta. Y para garantizar que esto empiece a funcionar bien, ¿cuál es el primer punto que tú tienes que garantizar? La comunicación con el paciente, considerando siempre las necesidades del propio paciente, no del terapeuta. Ese es el primer punto
que tienes que considerar. Ese es el primer punto. La comunicación que estableces. Por esto, los avances en salud que estamos hablando, más modernos en neurociencia, tienen que ver con hipnosis, tienen que ver con terapia cognitivo-conductual, tienen que ver con educación del paciente para que sepa enfrentarse al dolor cuando es un dolor crónico. Estamos hablando de estrategias de regulación top-down. La principal estrategia de regulación top-down es que te comuniques bien con el propio paciente y que no mires al paciente de esta forma. Que tú seas el águila que está mirando todo esto desde arriba. Y no que seas una paloma más que está mirando desde una perspectiva bidimensional. Que tú seas el águila que está mirando desde arriba, que tú no estés atacando un punto de los síntomas, que tú estés mirando la integralidad de todo. La integralidad de todo. Este es tu papel. ¿Por qué? Porque somos tan pesados con el tema teoría en el integrativo, ¿no? En el integrativo online, porque somos en el integrativo presencial, la inversión en el conocimiento y la aplicación práctica es mucho mayor, obvio, porque es presencial. Pero en el online, ¿por qué somos tan pesados con el tema teoría? ¿Por qué somos tan pesados? Porque tú tienes que tener la capacidad crítica de decidir por dónde voy, cómo voy a organizar esto. Porque otro fallo que tenemos es la comunicación entre los propios profesionales sanitarios. La propia comunicación entre los profesionales sanitarios es difícil, es súper difícil. ¿Por qué? Porque cada uno trata su punto. Yo tuve un caso en Buenos Aires de una amiga que estuvo en un curso y me dijo, es que Luis, después del COVID, me ha tocado el COVID, después del COVID estoy fatal. Antes yo practicaba actividad física, practicaba ejercicio y todo esto. ¡Buah! Y una máquina. Y ahora es que me canso de pensarlo, ya me canso. De pensarlo ya estoy con disnea. Ya, pum. Ok. ¿Y a cuántos médicos fuiste? Pues fui a un médico, a 2, a 3, a 4, a 5. Ya probé cambiar dieta, ya probé no sé qué, ya probé no sé qué, ya probé no sé qué. Pues ok. ¿Qué opinas? Yo opino que lo que te han dicho está mal. Pero si me han dicho 5 médicos, no sé cuántos osteópatas, no sé cuántos fisioterapeutas, pues no me importa cuántos te han dicho, cuántos te han comentado, qué te han dicho, no me importa, está mal dicho. Pueden ser 1000 a repetir esto que tú me estás comentando, pero está mal dicho. ¿Por qué está mal dicho? Porque no tiene sentido lo que tú me estás contando. Por esto, y le expliqué. Le expliqué, compró la bronca, compró la idea. Y obviamente yo no podía estar en Buenos Aires para acompañar a ella, pero yo le di algunas pequeñas pautas y luego tuvimos una cita online, le pedí algunas otras pautas, pues seguiremos por aquí, pum. Y hoy, un año después, está una máquina de practicar deporte. Pum, su vida volvió a la normalidad. ¿Por qué volvió a la normalidad? Porque alguien miró a todo esto de otra forma. Pero no solo miró a todo esto de otra forma. Alguien tuvo la capacidad de comunicarse con ella de otra forma, de otra manera. Porque si yo supiera lo que ella tenía que hacer, yo lo sé, ya tengo muy claro. Pero si yo no soy capaz de comunicarme con ella, no vale para nada. Si tienes el conocimiento y todavía no eres capaz de comunicarte con la persona que necesita de tu conocimiento, no vale para nada, porque la comunicación es una vía bidireccional. Es una vía bidireccional. Entonces, esto es lo primero que tú tienes que considerar. Y luego, cada pauta que yo le pedía, siempre le dice, mira, esto yo necesito que tú lo hagas, o sí, o sí. Pero esto podemos negociar. Si cuadra en tu rutina, muy bien, pues avanzamos por ahí. Si no cuadra en tu rutina, vale, no pasa nada, pues compensamos de otra manera, así. Y subidas, bajadas, subidones, bajones, ok. Que es el proceso natural, pero con una curva ascendente y luego en un año, ¡pua!, totalmente restablecida.
Porque alguien miró diferente a este proceso. ¿Vale? Entonces, cuando quieras regular el sistema autónomo, cuando quieras regular el sistema vagal, cuando quieras interrumpir loops, interrumpe el primer loop de todos. El loop de las creencias disfuncionales. Comunícate bien, que no se queden dudas de lo que estás diciendo, ¿vale? Y que el paciente tenga la libertad de preguntarte lo que sea, sin que te enfades, que el paciente te está preguntando, es que me está cuestionando, es que él no entiende nada, claro, pero es que tiene que entender, porque si no entiende, la amenaza eres tú. Así de sencillo. Si el paciente no entiende, la amenaza ahora eres tú, porque no te explicas. Y lo que le estás proponiendo le puede hacer daño. Obvio. ¿Por qué? Porque la salud mental es una preocupación constante. Entonces, la comunicación, las necesidades del paciente. Pum. Esto es lo primero. Lo segundo que tienes que considerar. Los indicadores de debilidad. Cuando estemos hablando de pacientes complejos, Jasmine, a lo mejor podemos hablar algún día más enfocado a esto, porque si no, salimos un poquito del tema del directo. Fue un súper resultado. Y claro, en otro día podemos hablar de esto, o incluso en el avanzado, cuando sea su momento, ¿vale? Pero volviendo al tema, tenemos que observar los indicadores de fragilidad, los indicadores de debilidad. ¿Qué son indicadores de debilidad? ¿Qué son indicadores de fragilidad? Todo paciente complejo tiene alteraciones de los loops reguladores de la homeostasis. Cualquier paciente lo tiene, ¿vale? Mientras sea crónico, hay alteración del sistema autónomo, ¿vale? Esto es clarísimo. Esto es clarísimo. Mientras sea crónico, hay alteración del sistema autónomo. Sea un dolor crónico, sea un diabetes del tipo 2, sea un Parkinson, sea un Crohn, hay alteración del sistema autónomo. Tu pregunta es, ¿en qué loops de feedback el sistema autónomo está fallando? Sea un dolor orofacial, sea un problema pélvico. ¿En qué loops el sistema autónomo está fallando? ¿Son loops altos? ¿Son loops bajos? ¿Son loops de comunicación con el sistema central? ¿Son loops solamente de comunicación con la periferia? ¿Qué loops están fallando? Esta es tu pregunta, ¿vale? Más que cualquier otra cosa. Entonces, esto es lo primero que tienes que preguntarte, ¿vale? Ahora, antes de intentar buscar resolver síntomas, antes de intentar buscar resolver a los síntomas, invierte tiempo en la construcción del problema. ¿Qué quieres decir con esto? Sistemas de soporte. Es un tema que hablamos en los cursos y que es fundamental que lo tengas claro. Sistemas de soporte. ¿Qué son sistemas de soporte? Por ejemplo, condición funcional de tu paciente. Condición funcional de tu paciente. Tienes un paciente que es un anciano, que es una anciana, y tú le estás pidiendo que salga para caminar. Muy bien. Pero tiene una historia reciente de caídas. Se cae. Pierde el equilibrio. Baja la tensión arterial, por lo que sea, y se cae. Entonces, la pregunta es, ¿este paciente tiene capacidad de darte lo que tú le estás pidiendo sin riesgos añadidos? Ok. Otra cosa. Deshidratación. Deshidratación que va. Hoy en día no hay más pacientes que están deshidratados. Pues obvio que hay pacientes deshidratados. Obvio es que hay pacientes con problemas de hidratación. ¿Verdad, Ruby? Obvio que hay pacientes con problemas de hidratación. Ruby lo sabe. ¿Por qué Ruby lo sabe? Porque la abuela de Ruby ingresó en noviembre, si no me equivoco, ingresó en urgencias en Brasil. Su padre, el padre y la madre de Ruby estaban aquí en Madrid. Yo estaba en Argentina o en Brasil. Y la abuela de Ruby ingresó en urgencias con hipotensión, si no me equivoco, fue
hipertensión arterial y bradicardia. Si no me equivoco, fue este el clúster. Ruby, si no fue esto, tú me dices. La tensión alta y bradicardia. ¿Vale? Es decir, la frecuencia cardíaca muy baja, la tensión arterial muy alta. ¿Qué hizo la médico que estaba ahí? Lo primero que le vino a la cabeza, que fue llamar a la familia para decir que vengan todos, porque no sé si pasa de esta noche. No sé si la abuela pasará de esta noche. Creo que la cosa se está complicando mucho. Muy bien. ¿Qué pasó? La familia compró un billete para volver a Brasil. En el día siguiente pagó lo que tenía que pagar para volver a Brasil. Llegó un médico más experiente, cambio de ronda, y le preguntó a la abuela de Ruby, ¿tomas agua? Y ella le contestó, bueno, cuando tengo sed, sí. Bien, pero es que la abuela de Ruby no tiene sed. ¿Entiendes? La abuela de Ruby no tiene sed. Entonces viene la pregunta, ¿tomas agua? Sí, cuando tengo sed. Bueno, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Tienes mucha sed? Pero es que no vino la segunda pregunta. Era un paciente complejo, obvio que es un paciente complejo, es una anciana de 94 años. Le han ingresado, empiezan con un protocolo de sepsis, como dijo ahí Ruby. Pero es que faltó la segunda pregunta. ¿Tomas agua? Sí, cuando tengo sed. ¿Y tienes sed a menudo? Es que ella no tiene sed. Y si no tiene sed, ¿qué hace? No bebe agua. Ok, ¿qué pasó? Estaba deshidratada. Estaba deshidratada. Sistema de soporte. Sistema de soporte. Tiene un fisio. No sé si es osteópata, pero tiene un fisio. Tiene un cardiólogo. Tiene un endocrino. Tiene no sé, cualquier cosa que tú quieras. Y ninguno de ellos se encargó de garantizar que el sistema de soporte estuviera preservado. Y en este sentido, el sistema de soporte no era nada más que beber agua. Beber agua. Sistema de soporte. Ok. ¿Qué más? Mala nutrición. Dificultad de absorber los nutrientes. Dificultad de absorber energía. De metabolizar los alimentos. No hay energía circulante. No hay ATP. ¿Qué se va a hacer? Ok. Más cosas. Anemia. Lo más fácil, lo más sencillo. Analíticas, querido. ¿Cómo están las analíticas? No, están todas muy bien. ¿Cuándo la hiciste por la última vez? Hace 1 año y medio. Pues entonces a lo mejor repetimos. No, es que voy subiendo escaleras, pero es que la verdad, Luis, es que si subo escaleras, me cansa un montón. Pues entonces vamos a sospechar de un problema cardíaco, ¿no? Porque bueno, cansancio a pequeños esfuerzos, un problema cardíaco, pues obvio. No, espera. Antes de sospechar de un problema cardíaco, garantiza que la sangre tiene la capacidad de llevar la energía suficiente para que pueda nutrir los tejidos y que no produzca una disnea. Antes de sacar un diagnóstico de un problema cardíaco. ¿No? ¿Ves? No es tan complicado. Ok, más que esto. Sarcopenia. ¿Cuántos pacientes tienes en consulta que tienen sarcopenia? Pacientes ancianas, o que tienen hipotrofia. El trofismo muscular es muy bajo y ahí no hace falta ser anciano o anciana. Que el trofismo muscular es muy bajo. Tú miras ahí a un chaval de 24 o 25 años totalmente sedentario, gordito, con dolor lumbar, con dolor de cuello, con cefaleas, con alteraciones gastrointestinales. Lo que vemos es, está gordito, así que volumen tiene. Si tiene volumen es porque está fuerte. No está fuerte. No es músculo lo que está disponible. Es otra cosa.
Pues no, porque veo las formas, veo el volumen, ¿no? El volumen no te dice nada. Lo que quieres saber cómo está la concentración de masa magra, ¿no? La concentración de músculos, la concentración de grasa es lo que te importa. Este sistema de soporte, como ha dicho Claudia, considerar que puede haber dificultad de deglución. No hay deseo de comer. No hay deseo de comer. ¿Cómo voy a reponer la energía? ¿Entiendes? Estos son sistemas de soporte. ¿A qué me refiero? Para los pacientes complejos, las pautas que generan más resultados, en general, fenómenos, son cambios en los hábitos de vida. Cambios en los hábitos de vida. Cambios a una alimentación saludable, sana. Cambios a un ritmo de vida más administrable. Cambios a una cantidad de actividad física mínima. Cambios a una calidad de sueño más reparadora. Son pequeños cambios en los hábitos de vida. En general es lo que genera la mayor repercusión, más que una medicación, más que un fármaco incluso. Pero, como son pacientes que tienen por característica estar siempre inflamados, pacientes que tienen por característica que el cuerpo hable un idioma y el sistema central hable otro idioma, lo que primero tú tienes que garantizar es que esta comunicación empiece a funcionar un poquito mejor. Lo primero que tú tienes que garantizar es esto, que esta comunicación empiece a funcionar un poquito mejor. ¿Y cómo hago esto? Regulando al sistema autónomo. Este es el punto 1. Y el punto 2, preservando o recuperando a los sistemas de soporte. Recuperando los sistemas de soporte. ¿Qué es esto lo que acabamos de decir? Si yo no tengo una capacidad pulmonar de ventilar, claro que cuando vaya a hacer un ejercicio voy a tener una disnea importante. Y hay que tienes que recuperar la capacidad de hacer ejercicio. No, la capacidad de ventilación pulmonar es lo que tú tienes que recuperar primero en estos pacientes. Entonces, pacientes complejos es lo que se presenta ahí en la pantalla. Es una condición, por ejemplo, una congestión, problemas cardíacos congestivos, por ejemplo, que van a generar alteraciones del sueño, anemia, estados de ansiedad y depresión, alteraciones renales, arritmias, alteraciones conductuales, alteraciones de la tiroides, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones en el metabolismo y trastornos endocrinos. Es una condición que lleva muchas otras asociadas. En general, ¿qué hacemos? Os vuelvo a decir, en general, ¿qué hacemos? Hacemos lo que se está haciendo aquí. Miramos todo esto desde una perspectiva, sin integrar todas las demás. Entonces, como cazadores de cebras, que es lo que preconizamos en el curso, ¿qué tienes que hacer? Volar alto, identificar todos estos parámetros, todas estas particularidades, todas estas características y elegir lo que es absolutamente necesario para que este paciente cumpla. Lo que no es llenar al paciente de pautas, es elegir lo que es absolutamente necesario que este paciente cumpla para esta condición que presenta. Considerando todo el sistema y toda la complejidad de las interacciones del propio sistema a la hora de elegir qué le vamos a pedir, cómo le vamos a pedir, qué horas, qué carga, qué repetición, qué intensidad. Esto es lo que tenemos que hacer. Sobre todo con pacientes complejos y el SNA de pacientes complejos. Entonces, Luis, vamos, que no tenemos una hora gonzaguiana aquí. Ok. Pues entonces, paciente complejo, el que tiene más de 2 condiciones crónicas. ¿Tienes pacientes con más de 2 condiciones crónicas? Sí. Y estás tratando a lo mejor una tercera condición,
como os comenté al principio, dolor lumbar en un paciente que es hipertenso y que sufre con diabetes o que tiene un problema cardíaco. Sí. ¿Deberías importarte con la hipertensión arterial y con el problema cardíaco también? Sí, porque están vinculados al mismo sistema modulador del dolor que tú quieres activar. Deberías considerarlo también. Deberías volar alto como un águila y mirar esto desde arriba y no desde un punto. ¿Vale? Deberías. Ok. Las formas más convenientes de que el paciente me compre las pautas, me compre la idea. Comunícate bien, considerando las necesidades del propio paciente. Considerando las necesidades del propio paciente. Y ahora el petróleo, el oro de todo esto, el oro de la medicina moderna, el oro, el petróleo, la clave de la medicina funcional. Valora a los procesos fisiológicos. Valora a los procesos fisiológicos. Valora a la capacidad de restablecer la homeostasis. ¿Y cómo hago esto? A través de la valoración del sistema nervioso autónomo. Es una de las maneras que menos se utiliza para verificar los loops de feedback, la recuperación de la homeostasis. Se prueba analíticas, se prueba resonancias, se prueba TACs, se prueba ecografías, se prueba Dopplers, se prueba Holters, se prueba mapas, se prueba todo esto. ¿Y qué se concluye? Que teniendo todo esto no llegamos a ningún lugar. No llegamos a ningún lugar. ¿Por qué? Porque no estamos valorando procesos, estamos valorando estados, un estado de inflamación, un estado de degeneración discal, un estado de concentración de citoquinas en sangre. Esto es lo que estamos valorando, pero la pregunta no es cómo está, la pregunta es ¿por qué estás así? ¿Y quién te da esta información de por qué estás así? ¿Quién te lo dará? Será la valoración de los loops, la valoración de los procesos homeostáticos, la valoración del SNA. ¿Sabes por qué? Porque antes de que responda una analítica positiva, el vago ya respondió. El vago ya está alterado antes de que te salga una analítica positiva. Antes de que se cambie la microbiota, antes de que te suba incluso la glucosa en sangre, el vago ya está alterado. Y esto ya está documentado en la literatura científica. Así que estos 3 puntos tú tienes que considerar. 1, comunícate mejor. 2, elige lo absolutamente necesario y mira desde arriba, como un águila, como un cazador de cebras, ¿vale? No desde un punto, no en 2D, no en bidimensional. Mira desde arriba. Y 3, valora los procesos. Sé diferente. Este es el oro de la medicina funcional. Este es el petróleo de la medicina funcional. Yo no te puedo dar cosa más investigada actualmente que la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo que se valora más actualmente es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Son los estados simpatovagales, porque son los estados que son capaces de restablecer la homeostasis. Así que esto es lo que tú tienes que considerar. Entonces, Luis, el sistema autónomo de mi paciente es complejo, porque puedes tener loops aquí arriba que se comportan totalmente diferente de los loops que están aquí abajo, que se comportan diferentes de los loops que están aquí abajo, y no hay una respuesta de SNA para todo el sistema. Hay múltiples respuestas, dependiendo de las múltiples preguntas que tú quieres hacer. Así que lo más importante es tu capacidad de hacer preguntas. La respuesta, el SNA te dará. ¿Vale? Este es el oro, el petróleo de la medicina funcional, de lo que consideramos la salud integrativa, valoración de procesos homeostáticos. ¿Vale? No hay una receta para todos. Afortunadamente, no hay una receta para todos. ¿Quieres hacer lo mejor por tu paciente, o tu paciente, si no lo estás viendo, quieres lo mejor de tu terapeuta, pues pídele a tu terapeuta cómo está tu regulación simpatovagal? Y si
para decirte cómo está tu regulación simpatovagal, no utiliza la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya empiece a sospechar o empiece a buscar a alguien que de verdad sepa qué es lo que está haciendo, ¿vale? Porque hay otras formas de engañarte y no queremos engañarte, queremos darte las mejores herramientas que la neurociencia más moderna avala para el tratamiento y diagnóstico de nuestros pacientes complejos. Uniendo toda la mirada podemos sacar mejores conclusiones y mejores, más importante, soluciones para nuestros pacientes. ¿Vale? Muy bien. Terminamos por aquí, 1:10. Ruby ya empieza a llamar a la puerta. Luis, ya es la hora. Muy bien, Ruby. Pues os recuerdo que tenemos el curso de SNA integrativo aquí en Madrid, que me pidió Ruby, en el 14, 15 y 16 de abril. Ahora tenemos como 5 plazas, ¿vale? Más o menos. Y así que hay tiempo, incorpórate y hay descuento para los alumnos que ya están online o que hicieron alguna edición anterior, me dijo Ruby. Ya tenemos fechas para Colombia, México y Chile, creo también, pero contacto con Ruby. Y pronto vendrá el Healing Cercedilla, que será increíble. Vamos a ver aquí qué tenemos. Lo que más se valora, Luis, es tu voluntad de compartir este abordaje con nosotros. Gracias, Claudia. Sin receta es la mejor motivación para seguir. Perfecto. Gracias, Claudia, por las palabras. Gracias a todos por haber aguantado 1:10 de Gonzaga, ¿vale? Pero nosotros no suponemos, nosotros probamos, por esto somos águilas, por esto somos diferentes, por esto estudiamos para hacerlo, por esto estudiamos para integrar todos los puntos de nuestros pacientes, ¿verdad? Para ser diferente, no para hacer más de lo mismo, ¿vale? Os dejo un súper abrazo para los más valientes del breathwork. Mañana por la mañana estaremos juntos. Nos vemos en el sábado. Marisa, ese abrazo a todos.